Estamos hablando de paciencia en Open House. Es una prueba de su paciencia. ¿Ok? ¿Saben mi chiste favorito de la paciencia? Es un chiste malo, les advierto, pero todos mis chistes son malos. Por eso nunca cuento chistes. Una persona está orando, Dios, dame paciencia, pero rápido, rápido, rápido. Madre que era muy impaciente, ¿verdad? Pues todo tiene su tiempo. Estamos hablando acerca de la paciencia, estamos hablando acerca de esperar, estamos hablando de la importancia de aprender a esperar, ¿ok? Sea porque eres muy impaciente como yo soy una de las personas más impacientes del mundo, no me gusta hacer filas de nada, ¿ok? No me gusta esperar nada, ¿ok? De hecho, aquí en el aeropuerto tengo un muy, muy, muy buen amigo que se llama Eric Barbosa y él es el presidente, creo que es el segundo de Aeris, que es el operador del aeropuerto, y una vez me dio permiso de utilizar su nombre para pasar por la línea rápida, y adivinen qué hago yo ahora cada vez que paso por el aeropuerto. Yo vengo con don Eric Barbosa. Okay. Sí, calma, pase por aquí, señor, ¿verdad? Porque no me gusta hacer filas. Uy, Dios mío, ya les di un secreto que si ustedes hacen, si están viajando y ustedes hacen eso, bueno, no sé, a ver, ustedes si se la juegan, ¿verdad? Pero si no conocen a Eric, yo no sé cómo van a hacer. Pero bueno, el punto es que no me gusta hacer filas, no me gusta esperar, soy re impaciente, he andado en la vida reacelerado en el canal rápido. De hecho, mi papá me dice que cuando yo estaba en sexto grado quería estar, porque en Venezuela, yo creo que aquí en Costa Rica también uno cambia de color de camiseta cuando pasa de sexto grado a séptimo grado y después cuando pasa de noveno a décimo cambia otra vez de camiseta. Y mi papá dice, cada vez que tú querías, que cuando estabas en primaria querías estar en secundaria, cuando estabas en secundaria querías terminar y ir a la universidad, siempre estás yendo a la próxima etapa, siempre estás yendo a la próxima etapa. Y de hecho, hay momentos incluso que me doy cuenta que estoy manejando rápido y caigo en mí mismo y digo, pero si nadie me está esperando. No estoy apurado porque estoy manejando. Soy una persona demasiado apresurada, ¿ok? Y eso obviamente me ha jugado en contra con este asunto del que estamos hablando. Y la semana pasada Gerardo hizo una charla buenísima, escuché súper buen feedback acerca de la charla Gerardo, donde habló acerca de esta idea de que cuando nosotros estamos en un periodo de espera, debemos aprender a esperar bien. Y si esperamos bien, le sacamos el mayor provecho a la situación. Cuando hablamos de que todo tiene su tiempo, estamos utilizando ese texto de Eclesiastés, donde ahorita vamos a hablar más acerca de eso, donde dice todo tiene su tiempo debajo del sol. Estamos hablando no solo de la paciencia de esperar el Uber o esperar la comida cuando tenemos hambre, ¿verdad? El peor momento para... Es muy interesante, yo creo que la gente que son mesoneros o meseros que trabajan en los restaurantes tienen que ser los más llenos de paciencia, porque todo el mundo va a comer cuando tiene hambre, ¿verdad? Y sobre todo los hombres, si eres como yo, ¿verdad? Cuando tienes hambre eres muy impaciente, ¿ok? Y si tienes mucha hambre y está tardando mucho, más aún todavía. Lo cierto es que estamos hablando, sí, de eso, de esperar algo rápido del momento. Pero cuando la Biblia habla de ese texto, de que todo tiene su tiempo, también se está refiriendo a la idea de que todo en la vida tiene un momento.
Todo en la vida tiene una etapa. En otra forma de decirlo es, viste que en inglés cuando uno pregunta la hora, dice, what time is it? ¿Verdad? Una traducción literal sería, ¿qué tiempo es? Y cuando nosotros en español preguntamos la hora, decimos, y nadie pregunta la hora porque ahora todos tienen teléfono con hora, ¿verdad? Pero cuando alguien pregunta la hora, dice, ¿qué hora es? ¿Ok? Entonces, una mejor traducción o una mejor forma de pensar en toda esta idea de esta charla de que todo tiene su tiempo es que en la semana pasada aprendimos, hay que esperar bien las situaciones en las que estamos, para las situaciones que todavía no tenemos, hay que esperar bien para sacar el mejor provecho. Y hoy la idea es que pensemos qué tiempo es, qué situación estoy viviendo, qué momento estoy viviendo, en qué momento estoy. ¿Ok? Y cuando nosotros pensamos en qué momento estoy, en qué tiempo es este que estoy viviendo, vamos a poder sacarle el mayor provecho a los periodos de espera en nuestra vida. ¿Ok? A mí se me ha hecho la vida impaciente por andar tan apresurado. Tal vez tú eres así o tal vez simplemente no estás logrando todo lo que quieres, aunque eres una persona paciente, tal vez tienes unas metas que no has logrado o tal vez incluso aún estás en un mal momento. Si te haces esa pregunta, ¿en qué momento estoy? Estás tal vez en un mal momento porque la vida tiene momentos altos y momentos bajos. Cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, donde se encuentra esta idea de que todo tiene su tiempo, que ahorita les voy a leer, nos encontramos con un contexto súper bueno y súper profundo. Dentro de un rato les voy a hablar más del contexto, pero primero les quiero leer ese texto de Eclesiastés 3. Eso no va a estar en las notas, pero se lo voy a leer rápidamente. Dice, todo tiene su tiempo debajo, y dice, y hay tiempo oportuno para todo lo que se hace debajo del cielo. Y luego da una serie de contrastes, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Y se das cuenta, más que tiempo, está hablando del momento o de la etapa, ¿ok? O de la temporada. ¿Temporada de qué? ¿En qué temporada estoy? ¿En qué momento estoy? Ahora, para esto quiero leer algunos versículos del primer capítulo del libro de Eclesiastés para darles un poquito de contexto acerca de este libro. La persona que escribió el libro de Eclesiastés, la mayoría de las personas están de acuerdo que fue el rey Salomón. Todo parece indicar que fue el rey Salomón. Él habla, la persona no dice soy yo Salomón quien escribió este libro, pero dice fui rey sobre Jerusalén. Luego dice que fue muy famoso y que fue muy adinerado, y todo eso está en conexión con la historia de Salomón. Les cuento rápidamente un poco de la historia de Salomón. Salomón fue el hijo del rey David que heredó el reino. Mientras que el rey David fue un gran guerrero militar que conquistó todos los pueblos a su alrededor, subyugó todos los pueblos a su alrededor con mano fuerte, con mano militar. El rey Salomón, el nombre de Salomón de hecho significa hijo de paz, hijo de paz. Y él es el hijo de un amor que tuvo el rey David con una mujer que se llamaba Betsabé. ¿Alguien ha leído la historia de Betsabé en algún momento? Buenísima la historia, ¿ok? Los que no la han leído y les gusta el chisme, tienen que ir al primer libro de Samuel donde está la historia de David y Betsabé. Ok, esa es otra historia para otro día, pero bueno, David tenía sus esposas, porque en aquel tiempo los reyes podían tener muchas esposas y la gente tenía muchas esposas, y el rey David tuvo relaciones con una mujer que se llamaba Betsabé, tuvo ¿cómo sería? Un desliz, o tuvo ¿cómo diríamos en el mundo de hoy? Tuvo un juju, ¿ok? No sé, tuvo algo con Betsabé y resulta que la historia es trágica después de eso, pero bueno. Terminó casándose con ella después de una historia de mucha tragedia y tuvieron otro hijo, y a ese hijo le pusieron el hijo de paz. Podríamos inferir el hijo de pasión también, ¿ok? Resulta que mientras que David era guerrero militar y conquistaba con fuerza, Salomón no quería pelear con nadie, ¿ok? Era una persona que estaba viviendo su nombre. Él quería paz con todo el mundo. Y a pesar de que estaba en el mejor momento de su reino, cuando le tocó hacer conflictos con otros estados, trataba de tener diplomacia en lugar de guerra. Entonces, hay una historia muy linda de que el rey Salomón, cuando estaba joven y empezando su reinado, Dios se le aparece, así como el genio de la botella, ¿verdad? Y no sé exactamente cómo sucede esto, pero le dice, pídeme lo que quieras y te lo concederé. Y adivinen qué pidió Salomón. Están los expertos en la Biblia, ¿verdad? En la primera fila siempre. Yo hubiese pedido un Ferrari, ¿no? O algo así. Lo cierto es que Salomón, en lugar de pedir, y la historia dice, como no pediste riquezas para ti mismo, como no pediste victoria sobre tus enemigos, te daré victoria sobre tus enemigos, te daré todas las riquezas, te daré toda la fama que no pediste y también te daré sabiduría.
Lo que él pidió fue sabiduría, que me parece algo maravilloso, un acto de humildad, ¿verdad? De un líder que está tomando posesión de un gobierno y dice, lo que yo necesito es sabiduría para dirigir a esta gente. Eso le agradó a Dios. Dios le dio sabiduría, pero también le dio riqueza. Y qué interesante, porque Salomón fue el que escribió, busca la sabiduría, busca la inteligencia más que el oro y la plata. En aquel tiempo el oro y la plata era como cash, era efectivo. Hoy tenemos dinero. Más que el dinero, busca la inteligencia y busca la sabiduría. Todos ustedes que han construido una empresa saben que la empresa no se construye solo con trabajo, se construye con inteligencia y con sabiduría, hacer las cosas inteligentemente, hacer las cosas bien. Pues eso está en la Biblia desde hace muchos años, antes que hubiesen escuela de negocios. La Biblia es todo. El punto es que Salomón le pide a Dios sabiduría, Dios se pone feliz con esa petición, le da sabiduría, le da también un montón de plata, o tal vez logró la plata con la sabiduría, en fin, no sabemos. Lo cierto es que cuando Salomón tenía que enfrentarse a una ciudad-estado, en aquel tiempo no habían países como ahora, habían ciudades-estados y se peleaban entre ellas. Cuando venía alguien a pelear con Salomón, Salomón mandaba una comitiva primero y decía, no, pero mejor hablemos, mejor arreglemos la cosa por diplomacia. Eventualmente el se reunía con ellos, conocía a la hija del presidente, se enamoraba de la hija del presidente y decía, ¿para qué vamos a hacer la guerra si podemos hacer el amor? ¿Ok? No hagamos guerra, no, vamos a amarnos unos a los otros. ¿Ok? Decía, ese es del Nuevo Testamento, pero vamos a amarnos los unos a los otros. Y resulta que con el amor, él fue haciendo alianzas con muchas ciudades, estados o países, sería ahora, de su región, y así logró él conquistar o más bien formar alianzas en lugar de tener guerras. Ahora, llega un punto donde ya pasó la crisis de los 40, ya pasó una serie de crisis, de hecho dice la Biblia que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y yo digo, ¿quién estaba contando las mujeres de este tipo? No sé, pero eso justo está en la Biblia, ese dato, 700 esposas y 300 concubinas. Así que si tú crees que has tenido varios divorcios, pues no te afanes, no has tenido 700 esposas y 300 concubinas, ¿verdad? Yo no sé cómo algunos de ustedes dicen, yo no puedo con una, no sé cómo hizo este más, ¿verdad? Para lograr eso. El punto es que eso está ahí en el libro y yo no sé cómo funcionaba eso, lo cierto es que eso está ahí. Ahora, llegamos a otro punto de la vida de Salomón, donde ahora está como en el ocaso de su vida y entra en depresión. ¿Ok? Está completamente deprimido. De hecho, los estudiosos de la Biblia dicen que si estás en un momento de tristeza, no leas el libro de Eclesiastés. Okay. Si estás en un momento de mucha tristeza, no leas el libro de Eclesiastés, porque si lees el libro de Eclesiastés te vas a deprimir más. Y yo estoy en desacuerdo con eso, creo que le podemos sacar algo muy provechoso aún cuando estamos en un momento donde las cosas no están saliendo bien, porque justo esa es la enseñanza del capítulo 3, donde dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Pues resulta que Salomón escribe de una forma, en un tono increíblemente deprimente a través de todo el libro. Les voy a dar algunos ejemplos. Comienza el capítulo 1 diciendo, tenemos el primer versículo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. La palabra predicador aquí significa, de hecho, es eclesiastés. Eclesía es asamblea y asemblador o el que habla en la asamblea es lo que significa esto. Y de ahí sacamos la palabra predicador. Y como él era el rey, se la pasaba haciendo asambleas de lo que sea y hablaba en público. Y esto es lo que justo significa una persona que le está hablando a un grupo. Yo hoy soy un eclesiastés porque le estoy hablando a un grupo. Entonces es un poco lo que significa esa palabra. Y comienza diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo repite, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, lo dice 2 veces. Y ojo, cada vez que encuentras en la Biblia una repetición, márcalo, ponle atención, porque es como que Dios te está diciendo, ponle atención a esto es muy importante. Otra cosa interesante de esto, al menos interesante para mí, que soy un nerdo de la Biblia, ¿verdad? Es que está escrito en forma de poesía. Y tiene un gran contraste con el primer capítulo del poema, que también está escrito en forma de poesía. El Génesis se escribe en un poema, ¿ok? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue. Y dijo Dios, sepárese la tiniebla de la oscuridad. Y dijo Dios, cada cosa que iba diciendo está escrito en forma como un poema. Otro contraste, no solo, bueno, hay una similitud en el hecho de que es un poema, pero hay un gran contraste porque este poema dice, todo es vano, nada sirve de nada. Y el primer poema, acuérdate lo que decía Dios cada vez que hacía algo en la creación, decía, y dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Entonces Dios crea y dice es bueno. Luego viene Salomón en un momento de depresión diciendo todo es vano, nada sirve de nada. La palabra vanidad tiene varias traducciones, ¿ok? No sé si algún momento le has dicho a algún hijo tuyo, pero no sea tan vanidoso, o a una hija tuya adolescente, está demasiado vanidosa, está poniendo la atención a cosas que no tienen un significado profundo, a cosas pasajeras,
a cosas superficiales, a cosas vanas. Bueno, vanidad es algo pasajero, es algo vano, ¿ok? Y aquí está este tipo diciendo, todo es pasajero y vano, nada sirve de nada, nada tiene una profundidad en la vida de verdad. Te voy a leer algunos otros de sus textos que no tengo ahí, pero se los quiero para que ustedes entiendan el momento en el que estaba Salomón, y tal vez esto estaba en un momento parecido. Dice el versículo siguiente, después de ese, el primero dice, ¿qué provecho saca la gente de tanto afanarse debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Sale el sol, se pone el sol, afanoso vuelve a su punto de origen para allí volver a salir. Luego dice, todos los ríos van al mar. El mar está como un poco loco, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con nada? Dice, todos los ríos van a dar al mar, pero el mar nunca se llena. ¿Nunca se han preguntado eso ustedes? Luego dice, a su punto de origen vuelven los ríos y de ahí vuelven a fluir. Todas las cosas cansan más de lo que sea posible expresar. Todo esto, los ríos, lo que entiendo, lo que no entiendo, todo me tiene cansado y me tiene frustrado, está diciendo Salomón. Luego dice, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. La vida se repite. Luego dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Dice la frase debajo del sol muchas veces. Esa es otra cosa que hay que ponerle atención cuando estás leyendo la Biblia y lees una frase que se repite muchas veces. Tienes que ponerle mucha atención a eso. Luego dice, hay quien llega a decir, mira, esto es nuevo. Pero la verdad es que nada es nuevo. Nadie se acuerda de las generaciones anteriores, como nadie se acordará de las últimas. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Te vas a morir y la gente se va a olvidar de ti. ¿Ok? Nadie se va a acordar de ti. Por más de lo que yo, que tuve fama, lo que sea, a veces está diciendo Salomón, me va a morir y todo el mundo se va a olvidar de mí. Después dice, justo en el siguiente texto habla de que él fue maestro en Jerusalén, que reinó sobre Jerusalén, y después dice, he observado todo lo que se hace debajo del sol y todo me parece que es vanidad y correr detrás del viento. Después dice, me puse a reflexionar y aquí me tienen, engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén. Y de ahí entendemos que es Salomón el que está hablando de esto por la historia que les conté. Habiendo experimentado abundante sabiduría, conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto me parece que es perseguir el viento y francamente, mientras más sabiduría hay, más problemas tiene uno y mientras más sabe, más se sufre. El conocimiento es una maldición, dice. Porque como yo ahora sé tanto, pues me frustro con las cosas que sé también. Y eso es cierto, ¿no? Algunos te dicen, hubiese querido nunca saber eso. Hubiese sido una bendición no haber sabido eso. ¿Ok? Aunque el conocimiento también es bueno. Salomón está está bastante más bien deprimido. Si tú estás pasando un momento de tristeza, pues tú dices, bueno, me identifico con Salomón. Ve lo que dice aquí. En el capítulo 2 comienza diciendo, me dije entonces, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Y él podía porque tenía mucho dinero. Pero eso también me resultó vanidad. Es decir, me dediqué a hacer fiesta todo el día. Todo el día y toda la noche haciendo fiesta. Y eso me pareció también. Luego dice, quise luego hacer prueba en entregarme al vino. En la iglesia en la que yo crecí, cuando alguien estaba de acuerdo con lo que hacía el pastor, la gente decía amén. Voy a leer esto de nuevo. Quise hacer la prueba en entregarme al vino. Ahí están los que les gusta el vino. Bueno, Salomón dijo, ¿sabes qué? Me voy a dedicar. O sea, estaba tan deprimido que no quería trabajar y se quedaba tomando todo el día. ¿Ok? Vino probablemente involucra también cócteles, así que cócteles y cerveza si quieren. Lo cierto es que el magro está borracho, está deprimido, está triste, está borracho. Dice, me realicé grandes obras, construí casas, planté viñedos, me puso a construir una casa, ahora necesito otra casa, ahora necesito otra casa, tengo un proyecto en esta otra casa. Cultivé mis propios huertos y mis propios jardines y planté toda clase de árboles frutales. Construí aljibes para irrigar muchos árboles que ahí crecían. Compré esclavos y esclavas. Tuve criados y tuve vacas, tuve ovejas, mucho más de todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné plata, oro y tesoros que fueron de los reyes de otras provincias. Tuve cantores y cantoras. Disfruté de todos los deleites. Hasta me formé mi propio harén. Lo cual sabemos nosotros porque tuvo 700 esposas y 300 concubinas. No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Solo saqué, y me pregunto, ¿qué saqué de tanto afanarme? Observé las obras y el trabajo, y todo
me había costado mucho hacerla y me di cuenta que eso también es vanidad y perseguir el viento. Si sigues leyendo el libro, te vas deprimiendo cada vez más. ¿Ok? Así que no leas el libro. Si estás deprimido, no leas el libro sin un experto, sin un traductor que te ayude a entender. La conclusión de Salomón hasta ahora es: todo es vanidad, todas las cosas son fatigosas. Este viene del capítulo 1, de hecho. Todas las cosas son fatigosas más de lo que puedo expresar. Estoy cansado. Se hace la pregunta: ¿para qué trabajar tanto y para qué afanarse tanto? En el siguiente lámina está el siguiente versículo, dice: ¿para qué trabajar tanto y para qué afanarse tanto? ¿Para qué voy a estar trabajando tanto? Algunos de ustedes se sienten así como que acaban de terminar una temporada de mucho trabajo y dice: ¿para qué me estoy afanando tanto? ¿Para qué estoy haciendo tantas cosas? Salomón estaba en un momento de profunda depresión, de profunda tristeza, y estaba diciendo: nada tiene sentido, todo es vacío. ¿Ok? Y hay varias interpretaciones aquí de esto. La siguiente lámina dice: vanidad, como dije antes, significa vacío, pasajero. Y aparece mucho también la frase debajo del sol. Algunos han interpretado la frase debajo del sol como separado de Dios, porque Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra debajo del sol. Una aplicación que podemos sacar de este libro de Eclesiastés es que debajo del sol, sin Dios, todo es vacío. Que si yo estoy separado de Dios, todo es vacío. Esa es una. Pero otra, y ese es un poco más de leer entre líneas y sacar como una enseñanza filosófica del texto. Pero si vamos más a la fidelidad del texto, te das cuenta que estás lidiando con alguien que está deprimido, que se entregó a placeres y no encontró ahí la felicidad, que se entregó a construir casas y no encontró ahí la felicidad, que se entregó a hacer alianzas con otros y no encontró ahí la felicidad, que se entregó en su caso a mujeres, hizo todo lo que él quiso hacer y al final dijo: nada vale nada, estoy completamente triste y completamente deprimido. Entonces mis profesores del seminario decían: sin Dios todo es vacío. Ok, esa es una enseñanza que podemos sacar de ahí. Pero yo quiero sacar otra enseñanza aún más. Porque viene el capítulo 3 y parece que en medio de su depresión, cinismo, fatalismo, Salomón dice: todo tiene su tiempo. Esta depresión se me va a pasar. Este momento de tristeza va a pasar. Este momento de profunda dificultad va a pasar. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. La vida tiene etapas. Y yo sé que es como que Salomón está diciendo: yo sé que estoy en un momento demasiado triste, demasiado difícil de mi vida. Yo sé que me di un montón de licencias que seguramente no debía haberme dado. Estoy en un momento malísimo de mi vida, pero yo sé, y aquí está esta frase que no está en la Biblia, pero que está en los libros de materiales extrabíblicos que estudiamos cuando estamos estudiando la Biblia, estudiamos como otras fuentes que se escribieron durante ese tiempo. Hay un libro que se llama Leyenda de los Judíos y hay un montón de cosas que apoyan lo que estaba pasando en el tiempo bíblico. Y hay una frase que probablemente ustedes han escuchado que dice: esto también pasará. Esa frase, esto también pasará, se le atribuye al rey Salomón durante un tiempo que estaba en gran depresión, donde escribió este libro donde decía: no le encuentro sentido a nada, no le encuentro sentido a todo lo que he trabajado, no le encuentro sentido a la fiesta y al placer, no le encuentro sentido al dinero, no le encuentro sentido a nada. Y después vuelve en sí y dice: todo tiene su tiempo, estoy en un mal momento, estoy en un mal tiempo y esto también pasará. Y eso es muy interesante porque todo lo que hemos vivido más de 18 años, entendemos, y a veces incluso aprendemos esto antes de los 18 años, que la vida tiene momentos buenos y la vida tiene momentos muy difíciles. Que la vida tiene grandes placeres y que la vida tiene grandes dolores. Y Salomón está diciendo: sí, yo que he vivido 60 y pico de años y que me di todas las licencias del mundo, yo puedo decir que la vida tiene cosas buenas, tiene cosas muy malas y esto también va a pasar. Ese es central al mensaje de Salomón. De hecho, como son 12 capítulos del libro, y les motivo que lo lean por ustedes mismos, como son 12 capítulos del libro, y hasta el capítulo 12 él todavía está diciendo: todo es vacío, nada tiene sentido. Hay un epílogo o un párrafo de cierre que muchos de los expertos creen que lo escribieron
escribas que no fue el mismo autor del libro. Cuando se estaban preguntando, es que este libro es deprimente. Este libro no habla del templo, no habla de los mandamientos, está en el Antiguo Testamento, entonces no habla de Moisés, no habla de los mandamientos, no habla del templo, que era algo súper sagrado para ellos. Dice el predicador, el que habla en una asamblea, pero había en el templo se hacían asambleas, pero había una palabra específica para el templo y había una palabra específica para una asamblea como una reunión cualquiera. Entonces, cuando estaban escribiendo o estaban formando el canon del Antiguo Testamento, muchas personas de los que participaron en eso decían, pero es que este libro, no podemos dejar por fuera un libro como el libro de Salomón. Salomón fue un rey muy importante, pero es que no habla nada primero parece que está deprimido, y segundo, no dice nada de Dios. Y pusieron este último párrafo que dice, el final de todo el discurso es, teme a Dios y sigue sus mandamientos. Esto es muy interesante porque si tú ves ese párrafo con el resto del libro, están completamente asincrónicos. El libro simplemente te está diciendo, la vida es dura y la vida es difícil, y lo mejor que tú puedes hacer, entender, cuando estás en un momento de felicidad, disfrútalo, y cuando estás en un momento de tristeza, confía, porque el momento de felicidad va a pasar y el momento de tristeza va a pasar. Y los expertos de escriba, si esto es así, esto es una versión, dijeron, pero eso suena súper deprimente. No, mejor pongámosle, confía en Dios y sigue sus mandamientos. Y yo de hecho creo que es palabra de Dios toda la Biblia, ¿verdad? Pero es interesante esa observación de la diferencia que está ahí. Y lo que sí es cierto es que nosotros hemos experimentado los momentos de dificultad en la vida, que tal vez tú estás experimentando ahora. Tal vez tú estás experimentando un momento donde te sientes con una tristeza profunda porque literalmente lo que tú considerabas que era tu mundo en orden, ahora está en caos. Eso lo experimentamos cuando tenemos un divorcio. Eso lo experimentamos cuando hemos hecho nosotros todo lo correcto y de repente las cosas salen mal. Eso lo experimentamos cuando tienes tiempo sin conseguir empleo y estás en gran necesidad financiera y el tema financiero nos afecta demasiado. Salomón diría, yo tuve todo el dinero del mundo y sin embargo también me puse deprimido y triste. Yo creo que es súper importante aprender del libro de Eclesiastés que el cómo esperamos en el mal momento tiene mucho poder de ayudarnos a vivir mejor los momentos difíciles de la vida. Que si nosotros confiamos con paciencia de que Dios de hecho tiene el control de nuestras vidas y que nuestro trabajo es confiar en Él, en el momento de mayor dificultad creo que vamos a poder sacarle el mayor provecho. En otras palabras, creo que parte de lo que estábamos aprendiendo es a ser pacientes. Sí, cuando vamos a la siguiente lámina, por favor, ser paciente en cada temporada de la vida. Ser paciente y esperar bien en cada temporada de la vida. Cuando estás en una temporada muy difícil, ser paciente y esperar bien. Y que debemos aprender a discernir y a aceptar la temporada en la que estamos. Debemos aprender a discernir, que es una palabra vieja para decir entender, descifrar el momento en el que estamos. Que la vida tiene momentos buenos, momentos malos. En el Nuevo Testamento Jesús habló de esto. Le dijo a un grupo de personas que le seguían, les dijo, ustedes disciernen el tiempo, pero no disciernen este tiempo. Ustedes saben cuándo va a llover, ¿cierto? Que aquí en Costa Rica sabemos. Si no nos tiene que decir la chica del tiempo que va a llover en la tarde. Nosotros vemos el cielo y decimos, va a llover. Jesús le dijo a muchos de sus, no eran sus 12 discípulos, sino un grupo de personas, como un regaño les dijo, ustedes saben cuándo va a llover y saben cuándo va a haber una tormenta de arena en el desierto, porque pueden ver al cielo y entender el tiempo, pero ustedes no entienden el tiempo en el que están, que tienen al Mesías aquí entre ustedes y lo están perdiendo. Yo creo que hay una enseñanza bíblica enorme de aprender a discernir y a aceptar el tiempo, el momento, la temporada en la que estamos. Pero cuando estamos en un momento de mucha dificultad, usualmente nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero si yo solo he hecho cosas buenas, si yo he dado mi mejor esfuerzo, me parece injusto. Y está perfecto quejarnos. A mí no me gustan las quejas. En mi casa yo pongo una multa por cada queja. ¿Ok? $5 por queja le cobro a mis hijos. ¿Ok? Yo estaba en Venezuela hace unos días y conté esa historia y allá el dólar está muy valorado
y decía, no, eso está muy caro, son $5 por queja, está muy caro, tenemos que ponerlo más barato aquí en Venezuela. ¿Okay? Lo cierto es que a mí no me gustan las quejas, pero es cierto que cuando enfrentamos un momento difícil, para poder entenderlo, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Si de repente tu matrimonio se destruyó, sí hay cosas que son tu responsabilidad, pero tal vez hay cosas que no tienen nada que ver contigo y él o ella tiene que ver todo con él o con ella. Que si en tu trabajo las cosas no están saliendo bien, a pesar de que tú estás haciendo bien tu parte, no tiene nada que ver contigo. A veces está perfectamente bien decir, esto no tiene pie ni cabeza, esto no sé por qué me está pasando, pero el punto es, si te quedas mucho tiempo ahí, si te quedas mucho tiempo en lo injusto de la situación y en la realidad que eres víctima, que has sido víctima de algo que es subóptimo, malísimo, si te quedas mucho tiempo atascado ahí, no vas a poder sacarle el provecho al tiempo, al mal momento. En lugar de preguntar por qué me pasa esto, debemos hacer un par de preguntas más. Ustedes saben la primera, ¿para qué? ¿Para qué me pasa esto? En otras palabras, ¿qué quiere Dios enseñarme en este momento? ¿Qué quiere Dios enseñarme a través de esta dificultad? Estoy atravesando un divorcio horrible que yo nunca me imaginaba. ¿Qué quiere Dios enseñarme en esto? Estoy enfrentando un momento de dificultad financiera súper difícil. Tengo familiares enfermos que son las personas más buenas del mundo. No entiendo qué quiere Dios enseñarme con esto. ¿Qué quiere Dios enseñarme con esto? Cuando nosotros preguntamos para qué y qué quiere enseñarme Dios, podemos hacer lo que yo creo que Dios quiere que hagamos en los momentos difíciles. Tal vez junto a Salomón, rescatar de su depresión esto también pasará. Y el ser fiel. El ser fiel. Nosotros, la palabra fiel significa lleno de fe. Cuando yo digo ser fiel, no significa lo contrario, ser infiel. La palabra fiel viene de fides, en griego es fides y significa fe. Es lo que significa, de ahí sacamos esta palabra fiel. Alguien fiel es alguien lleno de fe. Y sí, también es alguien leal, porque como cree, ¿verdad? Confía en esa persona, es leal a esa persona, no traiciona a esa persona. Tenemos este concepto enorme en la Biblia que Dios quiere que tú y yo seamos fieles, que tú y yo confiemos, que estemos llenos de fe en el peor momento, que no abandonemos la fe cuando es difícil de creer. Cuando tienes un diagnóstico renegativo, cuando tienes un pronóstico renegativo, cuando tú has hecho todo bien y las cosas salen todo mal. Dios dice, sé fiel. Sé fiel. ¿Y sabes qué? Si has leído el libro de los Salmos, hay un chorro de capítulos que dicen Dios es siempre fiel y para siempre su misericordia, y se repite como 10,000 veces, porque otra vez cuando hay una repetición en la Biblia, Dios está diciendo ponga atención, ponga atención, ponga atención. Hay algunos capítulos en los Salmos donde dice Dios es fiel y para siempre su misericordia. Hay canciones que se han escrito de eso. Dios es fiel, Dios es lleno de fe y Él quiere que tú seas lleno de fe, quiere que tú confíes en Él. Esto nos dice un nuevo concepto también, un nuevo concepto que a mí no me lo enseñaron en la iglesia protestante, en la teología protestante, que lo he aprendido más al estudiar el Antiguo Testamento, de hecho, pero creo que está lleno de eso el Nuevo Testamento también, y es esta idea de que sí, te han enseñado a creer en Dios, pero también resulta que es cierto que Dios cree en ti, porque Él está lleno de fe, Él es fiel. Y la palabra fidelidad significa lleno de fe, fiel significa lleno de fe. Tengo fe aún en los peores momentos. Bueno, resulta que aprendemos en la historia de las Escrituras que Dios está lleno de fe. Eso significa, por un lado, que Él no cambia, que Él no te traiciona, y por otro lado significa que Él cree y confía en ti. Que en este momento difícil que estás pasando, Él cree que tú puedes ser fiel también. Que en este momento difícil que tú estás viviendo, puedes poner un pie enfrente del otro para poder continuar. Y si tú haces eso, entonces valdrá la pena la espera, valdrá la pena la temporada. A veces pasan cosas en la vida que no entendemos. Como les dije, la semana pasada yo estuve en Venezuela. De hecho, estuve en Venezuela hace un mes porque desde hace 12 años ayudamos con un grupo que se llama el Centro de Esperanza, parecido al que tenemos aquí en Pavas.
Hace 12 años yo comencé a través de un contacto que tenía en Venezuela, donde yo crecí, a ayudar a un grupo que estaba ayudando a niños y niñas en riesgo. Los conecté con la organización en Estados Unidos que ayuda aquí al trabajo que nosotros también ayudamos en Pavas, que se llama Hope, y comenzaron a mandarle un poquito de dinero para ayudar a comprar comida para los niños que en las crisis que ha vivido Venezuela en los últimos 15 años, mientras que aquí estamos ayudando a los niños con educación, con mentoría, con inglés, allá lo estamos ayudando con fórmula, porque los bebés en la etapa de recién nacidos no tienen fórmula y están muriéndose de desnutrición en aquel tiempo. Trabajar en nutrición, trabajar en asistir a personas que literalmente tienen hambre. Y durante 12 años hemos estado ayudando. Hace un mes yo fui a hacer finalmente por lo que pasó el 3 de enero, los que han seguido la captura del presidente de Venezuela, el país se comienza a abrir un poco, el crimen había bajado un poco, nosotros no íbamos a visitar por temor de la situación del país. Voy a visitar hace un mes y medio, hace como 5 semanas exactamente, y finalmente podemos ayudar más que con enviar dinero, podemos ayudar con estrategia, con capacitaciones, y estamos haciendo este trabajo y yo me comprometí con ellos a seguir ayudándoles. Y yo les dije, es muy probable que dentro de un mes vengamos otra vez a ayudar. Y resulta que pasó el terremoto del 24 de junio y yo tenía planeado volver pronto a continuar ayudándolos a ellos, pero cuando pasó lo del terremoto ellos dijeron, nosotros ahora vamos a ir a ayudar a esta situación. El terremoto fue un día miércoles y yo estuve allá el día viernes en la tarde y el sábado en la mañana ya estaba en la zona más golpeada, más afectada por estos 2 potentes terremotos que sucedieron y nunca había visto yo una cosa así. Si tú has visto en social media la dificultad de la situación, eso multiplícalo por 100 y es estar ahí presente en ver en una vista panorámica más que el tamaño de tu teléfono, el ver una ciudad entera destruida, ¿verdad? Y más de 700 edificios que se cayeron y le cayeron encima a las personas. Estábamos dándole agua a la gente y comida a la gente y nos decían, no quiero comer, no quiero tomar nada, lo que quiero es que saquen a mi familiar, lo que quiero es que saquen a mi hijo, que saquen a mi hija. Es una situación durísima, durísima. Yo estaba en shock y después estaba sintiéndome mal por yo estar en shock porque a mí no se me ha muerto nadie de los que están ahí como a ellos. Fue una mezcla de emociones fuertísima. Y yo en mi propia conversación con Dios no estaba feliz con esto. No estaba feliz, me parece una cosa horrible. Un país que ha sufrido tanto debería recibir ayuda, no debería recibir un terremoto. Y yo de vez en cuando boxeo un poquito con Dios, pero Él me gana siempre. Y me recuerda que por dicha Él está a cargo y no yo. Yo decía, Dios mío, pero tú dices en tu palabra que si un buen padre le pide a su hijo pan, no le va a dar una piedra. Y estos terremotos se sienten como una piedra. Una piedra para una gente que necesita pan. Y después me acordé del versículo en Pablo, donde Pablo dice, ¿quién va a ser el consejero de Dios? ¿Quién entiende la mente del Señor y quién quiere ser su consejero? Y cuando yo estaba en el seminario, el profesor de esa clase, de ese libro, es el libro de Romanos, dice que él había puesto en su Biblia, con su lapicero, cuando dice, ¿quién será el consejero de Dios? Él puso, yo no. Y ese día, allá en Knoxville, Tennessee, en el año 2002, yo puse, yo tampoco. Yo no sé por qué pasó esto, pero yo no soy consejero de Dios. Y mi mente tuvo un cambio, de decir, esta tragedia incomprensible y difícil, le voy a sacar lo mejor que pueda. Voy a tratar de sacar la cosa más positiva. Y empecé a ver el espíritu guerrero del vecino que estaba ayudando a los vecinos. Empecé a ver la comunidad de todos los estados de Venezuela mandando ayuda, la comunidad internacional, incluyendo a nuestra hermosa Costa Rica, que sabe una o dos cosas de terremotos, mandando ayuda. Comencé a ver el mundo mucho más positivo en medio de una increíble, inexplicable, incomprensible tragedia. Y tal vez, si tú estás viviendo tu propio terremoto, que no se compara con los terremotos de La Guaira, pero tampoco debemos minimizar tu propio terremoto emocional, personal, financiero, espiritual. Tal vez, si te llenas de fe y te recuerdas que Dios cree en ti, tal vez tú también vas a poder comenzar a ver lo positivo de la tragedia, la oportunidad dentro
de este horrible momento y podrás así enfrentar bien el momento difícil, la hora más oscura que estás viviendo. Yo estoy convencido que también pasará. Y tal vez Dios lo va a utilizar para algo increíble que tú no entiendes y que tal vez nunca entenderás. Pero lo que sí sé es que si tú utilizas tu hora más oscura, si tú utilizas tus terremotos, si tú utilizas las tragedias de tu vida con confianza en Dios y las utilizas para sacarle el bien, estarás tú beneficiado por hacerlo. Y Dios de esa forma tal vez te da fuerza para enfrentarlo de una forma mejor. Que Dios nos ayude a confiar en Él cuando todo a nuestro alrededor es una tragedia y un desastre. Y tal vez ahí en esos momentos nos encontraremos con Dios de una forma mucho más especial. Vamos a cerrar con una oración y así habremos terminado la charla del día de hoy. Dios, mientras que no comprendo por qué pasan los terremotos de La Guaira, estoy tan agradecido que me has dado 2 contactos allá para ayudar. Mientras no entendemos por qué tenemos un mal pronóstico o un mal diagnóstico o una mala situación, te pido por cada persona que está enfrentando algo así hoy, que pueda escuchar de manera clara y fuerte: Dios cree en ti. Y Él cree que tú te vas a recuperar de esto. Y Él cree que tú puedes levantarte, sacudirte el polvo de la caída y poner un pie enfrente del otro. Ayúdanos a ser una comunidad donde ayudamos a las personas a ver claramente en sus peores momentos. Gracias que tú prometes estar con nosotras en medio de las dificultades. Ayúdanos a aceptar y a entender el momento en el que estamos y así poder enfrentarlo como tú quisieras que lo hiciéramos, con fe en ti, recordando que tú tienes fe en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hey, si estás enfrentando un problema súper difícil, tenemos un equipo, una red de consejeros, una red de profesionales, una red de referidos incluso para psicólogos, donde referimos a psicólogos, y allá en la parte de atrás tenemos un equipo que incluso quieren y pueden orar por ti en ese momento, en este momento difícil. No se supone que tienes que enfrentar las cosas difíciles solo. Déjanos saber cómo te podemos ayudar. Con el resto de ustedes, gracias por ser parte de Open House. No se pierdan la próxima semana la serie, la parte 3 de Todo tiene su tiempo. Muchas gracias.